Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy la bienvenida y si no, te doy las gracias por formar parte de este bonito proyecto. Te recuerdo que en este canal hablo sobre crecimiento personal y te proporciono herramientas técnicas, mis experiencias, mis pensamientos, todo aquello que a mí me sirvió para cambiar y elevar mi vida hacia otro nivel y que por lo tanto también lo pueda hacer contigo. Dicho esto, en el día de hoy quiero hablar de la resistencia al cambio. Este episodio es un poco una continuación del anterior en el que te hablaba sobre las creencias limitantes y comenté por encima lo de la resistencia al cambio y como lo considero algo que es importante para mí, pues quería dedicarle un podcast en el que hablar de ello más tranquilamente. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, en primer lugar, quiero comentarte por qué funciona la reprogramación mental. Entonces, la reprogramación mental, pues viene a ser que tú tienes una serie de creencias, pensamientos, que esto sí que te lo comentaba un poco en el episodio anterior, así que si no le has visto, pulsa, te dejaré por aquí, por arriba el enlace y también en la cajita de información. Entonces, entra en ese podcast y le ves primero porque tienes que entender eso para poder entender esto que te estoy comentando ahora. Entonces, la reprogramación mental es que tú tienes una serie de pensamientos, creencias, convicciones, todo eso te ha formado un patrón mental que lo has adquirido a lo largo de los años y tu subconsciente lo ha almacenado ahí y lo va a seguir repitiendo año tras año tras año si tú no haces nada para cambiarlo. Y da igual que tengas 15, 25, que 55, que 85, porque se va a repetir siempre esa programación en tu vida. Entonces, cuando tú haces el trabajo consciente de cambiar esos patrones, esas creencias, en definitiva tu patrón mental o tus creencias, estás reprogramándote. Y lo que estás haciendo es sustituir esa programación mental que ya traías por una nueva que es mucho más positiva y empoderante. Con lo cual, como te digo siempre, el lenguaje con el que nos comunicamos con el universo o con tu fuente, la que tú tengas, la mía es el universo, entonces el lenguaje con el que yo me comunico con el universo son las vibraciones. Y si tengo una reprogramación mental más positiva, emitiré vibraciones positivas y atraeré cosas positivas a mi vida. Entonces, esto funciona a base de repetición. ¿Por qué? Porque yo he leído alguna vez que nosotros tardamos como 6 meses en que se creen nuevas conexiones neuronales. O sea, nuestro sistema nervioso es como que tarda 5 o 6 meses hasta que crea esas nuevas conexiones neuronales. Por eso es, por ejemplo, en el caso de los audios subliminales, recomiendan escucharlo mínimo medio año para que esa nueva información realmente se quede en tu cerebro, se empiecen a establecer esas nuevas conexiones, te olvides de tu programación anterior y esa nueva programación sea efectiva. Al final, como todo, y como te decía en el anterior podcast, todo es repetición y todo es constancia. A base de constancia lo vas a conseguir. Y bueno, dicho esto y explicado un poco más esto, te quiero hablar del tema principal del episodio de hoy, que es la resistencia al cambio. Yo esto lo conocí hace varios años porque Louise Hay, que la amo, tiene un podcast o un audiolibro o lo que sea, no sé ahora exactamente, pero en el que hablaba de ello y lo explicaba muy bien y eso me hizo comprender cosas. ¿Qué es la resistencia al cambio? La resistencia al cambio es eso que está en nosotros, que es nuestra parte racional, nuestro ego,
que cuando ve que hay algo que está cambiando, va a saltar la alarma y te va a dar algún pensamiento, alguna acción, algo que te haga volver a tu programación anterior. ¿Esto por qué ocurre así? Porque la mente, digamos que le supone muchísimo menos energía seguir pensando lo mismo, aunque sea negativo para ti, aunque no te aporte nada, pero a la mente le resulta mucho más fácil seguir con ese patrón que crear un nuevo patrón. Porque si creas un nuevo patrón, la mente está saliendo de su zona de confort. Entonces tiene que gastar más energía y va a preferir irse a lo cómodo. Con lo cual, eso es lo que se denomina la resistencia al cambio. Te pongo un ejemplo práctico. Tú imagínate que estás atrayendo dinero, estás cambiando tu reprogramación, porque en relación con lo que te hablaba del episodio anterior, pues tienes creencias del tipo tengo que trabajar muchas horas para ganar mucho y cosas así. Bien, entonces empiezas a cambiar eso y realmente pues empiezas a pensar cada día y empiezas a creerte, que es lo importante. Tú al principio, cuando cambias la programación mental que tienes, cuando te estés reprogramando, no de primera gente lo vas a creer porque, como te decía, va a haber una parte de ti que te va a decir que lo que estás haciendo no sirve, pero a base de repetirlo tu mente se lo va a creer. Entonces empezarás a creer pues que, yo qué sé, tienes muchos clientes, que tu negocio es muy exitoso y cosas así, y empezarás a creer eso. Y a lo mejor pues te estás liberando de ciertos miedos, realmente empiezas a, pues por ejemplo, ¿no? Supongamos tienes un negocio, realmente una vez que estás trabajando en esto, pues cada día vas teniendo más clientes o te compran más cosas, con lo cual estás ganando más dinero, cosas así. Entonces tú estás súper contento, súper contenta porque está resultando efectivo en tu vida, pero de repente llega un día o 2 días o 3 o el tiempo que sea que no aparece nadie, o los clientes otra vez te vuelven a poner pegas, nadie te compra el producto o te lo piden rebajado, no sé, cosas así que lo que hacen es que vuelvas a tu programación anterior. Y claro, quiero decirte que esto es normal. O sea, es lo que te quería explicar, que en el momento en el que estés así, lo normal es que uno también piense por ego, por mente racional, lo que te comentaba, lo normal es que uno piense, ¿ves cómo no servía? ¿Ves cómo lo que estás haciendo no sirve para nada? Esa parte de ti te va a decir eso, pero quiero que entiendas que es completamente normal. Y entonces lo importante es entender esto, porque cuando entiendes esto y tú, estás muy contento con tu negocio y de repente te empieza a ir mal otra vez, si entiendes que es debido a la resistencia al cambio, que es porque estás creando un nuevo patrón mental, que es porque estás haciendo ese esfuerzo, porque tu mente está cambiando, es como que lo vas a entender todo mejor y lo vas a soltar y vas a ser feliz. O no sé si vas a ser feliz, pero por lo menos lo vas a entender y vas a seguir, o vas a tener la motivación para seguir y decir, sí, voy a seguir trabajando en cambiar mis patrones porque voy por el buen camino. Y esto es algo que yo entendí y que me sirvió mucho, porque me gustaría decirte que esto del pensamiento positivo y de la reprogramación mental es súper fácil, que uno toda su vida ha pensado A y en 2 días o 3 o una semana piensa B y todo es maravilloso, pero en la realidad pues esto no funciona así. Por eso para mí es súper importante que entiendas esto, porque yo cuando entendí esto, y por eso recuerdo ese audio de Luis Hay que escuché en su día, porque es como que entendí que algo que yo pensaba que no estaba haciendo bien o que no iba por el camino correcto, porque era como que otra vez retrocedía, realmente lo estaba haciendo bien. Entonces,
Esto es todo lo que tenía que comentarte respecto al episodio de hoy. Creo que no me dejo nada más para decirte. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, sabes que puedes contactarme. Y espero que pongas en práctica los consejos y las herramientas que te proporcioné en el episodio anterior, y que también, si ya estás trabajando en cambiar tu programación, si ya te estás reprogramando, lo que te cuento hoy te sirva para saber que vas por el buen camino. Que a veces parece que no, pero sí, es una señal de que estás yendo por el buen camino y estás haciendo las cosas bien. A pesar de esas resistencias, a pesar de esas dificultades que se te puedan volver a presentar, pero estás haciendo lo correcto, así que te animo a que sigas con ello, porque verás que al final tu mente se reprograma y cambia. Y es más, el día que cambies tu programación respecto a cualquier tema, porque a mí me ha pasado, cuando cambias algo dices, ¿cómo podía yo pensar así? Es como que luego no te entra en la cabeza el decir, ¿cómo podía pensar así? O cómo no sé, no, es como que no entiendes, eres otra persona, de verdad, literalmente hablando y en la práctica. Realmente eres otra persona. Entonces, ponlo en práctica. Espero que esto te ayude a entender un poquito mejor cómo funciona la mente. Y nada, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme, por leerme. Ya sabes que si te ha gustado puedes compartir, dejarme un me gusta. Y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.